en el ministerio y vas a usar la palabra todo el tiempo, lo que significa que tienes que entender la palabra. Y curiosamente, a veces, realmente no conocemos la historia de la Biblia. Son 66 libros y conocemos historias individuales, conocemos algunas parábolas, pero simplemente no conocemos la historia. No sabemos cómo encaja Elías con el rey David o con Esther, cómo se unen las diferentes piezas. Y en esta sesión de Pilar simplemente queremos tomarnos un tiempo y contar una historia. Contar la historia de este libro para que al estudiarlo y al enseñarlo comprendas la historia más grande, porque es una historia selectiva. Dios inspiró a personas para escribir esta historia. Esta historia tiene diferentes etapas. Comienza en el principio, lo cual en realidad no es del todo exacto, porque hay una parte de la historia de Dios que es anterior a la creación. Pero en Génesis 1 ocurre este proceso de creación y la primera etapa de los comienzos es el inicio de muchas cosas, no solo de la creación, es el inicio de la vida. Y Génesis habla sobre el comienzo de la vida desde la perspectiva de los seres humanos, un hombre y una mujer creados a imagen de Dios. Es el comienzo del pecado, donde enfrentan la tentación que todos enfrentamos y experimentan una caída, y hay una consecuencia que ocurre y son expulsados del jardín del Edén, lo cual en muchos sentidos fue la bondad y la gracia de Dios desde el principio, porque si hubieran vivido en el jardín y tuvieran pecado y luego intentaran comer del árbol de la vida, vivirían en un estado permanente de pecado. Así que, aunque son expulsados del jardín, es el comienzo de la historia redentora de Dios. En Génesis hay una historia de un diluvio. Este es el inicio de la historia de la naturaleza humana y muestra cuán malvado es el hombre en su corazón y el amor y la misericordia de Dios para la restauración y la redención. Es el comienzo de las naciones. Hay una historia de la Torre de Babel donde todos son un solo pueblo y Dios les ha dado la orden de multiplicarse y dispersarse, pero ellos construyen una torre y dicen, no, hagámonos un nombre. Y desobedecen a Dios y Dios desciende y los dispersa, cumpliendo su propósito, cumpliendo su plan. Los comienzos, esta primera etapa, como los primeros 11 capítulos de Génesis, preparan el resto de la Biblia. Dios nos ha creado, nos ha mostrado su bondad, quiere tener una relación con nosotros, pero nosotros nos hemos alejado y le hemos dado la espalda. Y aún así, en los comienzos, en esos primeros 11 capítulos, está el mensaje del Evangelio. En Génesis 3 tienes la semilla, tienes a Dios queriendo habitar con nosotros, tienes a todas las naciones de la tierra con las que Dios está obrando. Son los comienzos, pero a partir de ahí, Dios toma al grupo grande y ahora lo reduce a una sola nación con la que va a llevar a cabo su plan. Y comienza con la historia de Abraham, y esta es la etapa que trata sobre los padres fundadores de la nación israelita. Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham recibe el pacto, es conocido a lo largo del Nuevo Testamento y sirve como ejemplo de fe. Romanos 4 dice que él recibió justicia por la fe, fue amigo de Dios, y Abraham es una imagen de cómo Dios comienza a obrar a través de una nación para la salvación de todos, pero también describe la relación que podemos tener con él. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y la presencia de Isaac muestra cómo la bendición se transmite. Isaac no fue el más destacado, pero la fidelidad de Dios está presente. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. La historia de Jacob es una de transformación de identidad y de la paciencia de Dios con Jacob, así como es la paciencia de Dios con nosotros. Y luego Jacob tuvo hijos, de los cuales surgieron las 12 tribus de Israel, y uno de esos hijos fue José. Y ahí comienzas a ver el plan divino de Dios, porque hay una hambruna en la tierra. Y ahora que tiene 12 hijos, Dios traslada a toda la tribu de Israel a Egipto, porque José es vendido como esclavo. Él termina en Egipto y ya conoces la historia hacia el final de Génesis, donde es elevado a una posición de influencia y hay una hambruna. Pero José, bajo la unción de Dios, rescata no solo a Egipto, sino que también salva a su familia. Y ahora tienes a los israelitas,
representados por una sola familia, pero con 12 hijos, que serían las 12 tribus, viviendo en Egipto. Y están prosperando y llevan una buena vida. Así termina el libro de Génesis. Cuando abres el libro de Éxodo, es una historia completamente diferente. Han pasado 400 años y ahora están viviendo en cautiverio. Ahora no son solo una familia con 12 hijos y niños, ¿no? Ahora son millones de personas completamente en cautiverio. Y Dios, en su plan, dice, bien, ahora vamos a pasar al Éxodo. Otra perspectiva más sobre cómo Dios nos está moviendo, del cautiverio a la liberación en la tierra prometida. Y está levantando a esta persona llamada Moisés, a quien Dios llama para venir y liberar a los israelitas. Y la historia habla de estas 10 plagas que son enviadas por Dios. Cada una de las plagas contrarrestaban a un dios egipcio. Dios está haciendo esta declaración de que Él es el poder y la autoridad y que Él gobernará y tendrá control sobre lo que está sucediendo. Pero la más importante fue la Pascua, que es una imagen de Cristo, donde el sacrificio de la Pascua no podía tener ningún defecto y debía morir, y el juicio pasaría por la casa y la casa sería salvada, y así ocurre el éxodo de Israel. Ahora, cuando Moisés guía a los israelitas fuera de la cautividad, el viaje hasta la tierra prometida es corto, cuestión de semanas, pero no toman ese camino. Dios los envía hacia el monte Sinaí, donde acampan durante varios meses, porque es en el monte Sinaí donde esta multitud de millones de esclavos se convierte en una nación. Dios establece su ley, los 10 mandamientos que descienden. Él establece el gobierno, cómo lo van a organizar. Él establece de alguna manera su religión. Ahora están listos para entrar en la tierra prometida y viajan hasta allí, pero es en este punto donde pecan contra Dios. Esta es la historia en la que envían a algunos espías, Josué, Caleb y algunos otros, y todos regresan con el mismo informe. El lugar es increíble, está lleno de frutos y miel y es maravilloso, pero hay unos gigantes allí. Y la mayoría de los espías dicen, no podemos conquistar. Josué y Caleb dijeron, con el poder de Dios podemos conquistar. Pero el pueblo sigue a los espías y debido a su desobediencia, Dios entonces dice, ahora van a vagar por el desierto durante una generación y una nueva generación será la que entre. Así que hemos pasado desde el establecimiento de Israel en Egipto hasta su liberación con Moisés, bajando al monte Sinaí, convirtiéndose en nación y vagando por el desierto. Ahora están 40 años después de su liberación de Egipto, listos para entrar en la tierra prometida. Y Josué toma el mando. Ahora tienes libros como Josué que explican lo que sucede en esta parte de la historia. Josué guía a los israelitas para conquistar la tierra prometida. El libro de Josué abarca aproximadamente 30 años y se puede ver que ocurre un cambio en los israelitas. Primero estaban en esclavitud, luego vagaron por el desierto, pero ahora entran en la tierra prometida y su vida cambia por completo, porque la tierra prometida, la tierra de Canaán, tiene una topografía diferente. Hay montañas y se establecen como 12 tribus, pero estas 12 tribus están más aisladas unas de otras. Es difícil comunicarse, es difícil interactuar entre sí, y pasan de ser una sola nación completamente dependiente de Dios en el desierto a ser más bien 12 tribus que dependen de sí mismas. Pasan de ser débiles, en cierto modo, en el desierto, a ahora ser fuertes. Pasan de ser nómadas, a ser agricultores, bien establecidos. Y cuando entran en la tierra prometida, aún desobedecen a Dios, porque el único mandato que Dios le dio a Josué fue: asegúrate de deshacerte de todos los que están en la tierra prometida. Todas las demás naciones tienes que conquistarlas. Porque él sabía que si esas naciones permanecían, tendrían una mala influencia, y eso fue exactamente lo que sucedió. Durante la época en que Josué se está estableciendo en la tierra prometida con las tribus, espiritualmente ellos cambian. Tienen esta influencia pagana de las naciones que no expulsaron completamente. Políticamente
No tienen el mismo tipo de liderazgo que tenían con Moisés o con Josué, y ahora Dios levanta a lo que se llaman jueces. De hecho, hay un libro en la Biblia que ilustra a estos jueces. Y el papel de un juez era hablarle a una de las tribus o a un par de tribus cuando habían caído en este ciclo. Esto sucede durante 400 años. Lo que pasaba era que una tribu vivía, tenía cierta influencia pagana, desobedecía a Dios y finalmente, de alguna manera, era invadida por otra nación. Entonces clamaban a Dios por ayuda y Dios levantaba a un juez como Débora, Gedeón o Ahod. Puedes leer sobre esto en el libro de los jueces. Y estos jueces redimían y rescataban a la tribu y los restauraban a un lugar de adoración a Dios. Pero eventualmente esa tribu volvía a desobedecer. Y tenías este tipo de ciclo que se repetía una y otra vez durante 400 años, hasta que finalmente llegas a un punto en el que la nación se une y quiere un rey. Ahora Israel pasa de ser 12 tribus a un solo reino. Esto se menciona en el libro de las Crónicas, primero y segundo de Samuel, y Reyes. El pueblo le pide a Samuel, danos un rey, porque querían ser como todas las demás naciones. Y Dios responde, y hay 3 reyes que Dios les da, primero Saúl, luego David y después Salomón. Y los 3 reyes reinaron durante unos 40 años cada uno, pero todos son diferentes. Saúl comenzó bien, pero luego cambió y el orgullo se apoderó de él y terminó suicidándose en una batalla contra los filisteos. Después David tomó el lugar de Saúl, no los hijos de Saúl, y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Este fue el momento en que Israel estaba en su mejor momento, tanto política como espiritualmente. Es cuando se encuentran los mayores reflejos de Cristo. Luego, después de 40 años, David le entregó el reino a Salomón, quien tuvo gran sabiduría y una adoración extraordinaria. Pero al final, la riqueza y el derroche también lo llevaron a su ruina. ¿Y esto fue lo que sucedió? Durante este tiempo del Reino Unido hubo 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Y al final del reinado de Salomón no hay una sola persona que tome el mando y se pasa de un reino unido a un reino dividido a causa de una guerra civil. Y la guerra civil es por los impuestos. No ha cambiado mucho desde entonces, e Israel, que era una sola nación, ahora se convierte en 2 naciones. Al norte se llaman Israel, son unas 10 tribus. Al sur se llaman Judá, son unas 2 tribus. Primero, Israel. Solo hay 2 profetas que les hablan, Amós y Oseas. Así que lo que tienes es una especie de ciclo. El reino del norte, el reino del sur, personas que desobedecen a Dios. Dios levanta a un profeta para hablarles, para recordarles lo que se supone que deben estar haciendo, y ellos se arrepienten, pero luego vuelven a entrar en este ciclo otra vez. Eventualmente, el reino del norte es conquistado en el año 722 a.C. por una nación llamada Asiria, y su política es dispersar a todos, y simplemente dispersan a todos por todas partes, y se mezclan en matrimonio. Cuando llegas al Nuevo Testamento, hay una región llamada Samaria, y los judíos y los samaritanos se odian entre sí, porque los samaritanos provienen de la gente del reino del norte judío, que se quedó y se mezcló en matrimonio con otras naciones, así que solo son parcialmente judíos. Así que los judíos del reino del sur los ven como malvados, pero aún conservan algunos rasgos judíos. Tienes al reino del sur. Ellos no son aniquilados. También son capturados por una nación llamada Babilonia en Menideuno, el año 586, y son llevados al cautiverio. Son aproximadamente estas 2 tribus las que fueron llevadas al cautiverio. Muchos profetas hablaron durante este tiempo. Cuando lees a Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Sofonías y Habacuc, están hablando al reino del sur. La razón por la que es importante entender esto es que durante este periodo de tiempo había reyes y había profetas, y la Biblia, el Antiguo Testamento, está lleno de cómo los profetas hablan, algunos pocos al reino del norte, muchos al reino del sur en su situación. Y tienes este tipo de reino dividido. El reino del norte está disperso, el reino del sur llevado al cautiverio. Cuando están en cautiverio,
Entran en una temporada especial porque pasan de ser una nación santa. Tenían Jerusalén, tenían el templo, todo está destruido. Ahora están en el exilio y ocurre un cambio en la nación de Israel, poniendo un mayor énfasis en la ley de Dios, porque ya no hay rey ni templo y Dios está preparando todo para Cristo. Por eso los profetas que hablaron durante el tiempo del cautiverio, como Ezequiel y Daniel, están anunciando a Cristo y lo que va a suceder. Viven en cautiverio durante 70 años. Y luego, bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, se les permite regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad, los muros e incluso el templo. Y de eso tratan Nehemías y Esdras, del regreso para reconstruir la nación, y ahora están esperando al Mesías. Así que piensa en esto. Esta es la historia del Antiguo Testamento desde los inicios hasta la nación de Israel, formada por una familia, Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta una familia viviendo en Egipto bajo cautiverio 400 años. Después. Moisés los libera, cruzan el desierto, se establecen como nación, pero pecan contra Dios y vagan por el desierto durante 40 años. Josué los guía a entrar, se convierten en tribus más que en una nación, hasta que Saúl, David y Salomón los unifican. Pero luego una guerra civil los divide en norte y sur. El norte es destruido, el sur eventualmente va al cautiverio, pero después de 70 años de cautiverio se les permite regresar y reconstruyen el muro y el templo. Y aquí es donde termina Malaquías y están esperando al Mesías. Y cuando abres el Nuevo Testamento han pasado 400 años y Dios ha estado en silencio. Pero ahora la historia entra en una dimensión completamente diferente porque ahora tenemos la vida de Cristo y es un mundo totalmente distinto. Ahora son romanos y griegos y la vida de Jesús se divide en 3 años reflejados por los evangelios. El primer año realiza muchos milagros, el segundo año tiene muchas enseñanzas, el tercer año es su muerte. Y es importante, incluso al leer los evangelios, entender la gran historia que está allí y que nos da este contexto. La mayoría de los evangelios se centran en la última semana. Por ejemplo, Marcos dedica la mitad de su libro a la última semana porque esa es la prioridad en la vida de Cristo. La vida de Cristo termina a través de los evangelios y luego se abre el libro de los Hechos y Hechos hasta el final del Nuevo Testamento. Trata sobre la iglesia y la edificación de la iglesia. Comienzan en Jerusalén, pero luego se expanden. Dios salva a Pablo, quien lidera los viajes a los gentiles y los viajes misioneros, y el mundo comienza a conocer el Evangelio. El libro de los Hechos registra eso, como una especie de relato histórico, pero a medida que Pablo, Pedro y otros viajaban y trabajaban en las iglesias, surgían problemas y ellos escribían cartas a estas iglesias para abordar sus problemas espirituales. Esas son las cartas del Nuevo Testamento. Así que entender la historia y por qué están escribiendo estas cartas nos ayuda a comprender el contenido de esas cartas. Y luego llegas al último libro. El último libro es el libro de Apocalipsis. Verás, comenzamos en los inicios en Génesis y recorremos el Antiguo Testamento y la historia de cómo Dios forma una nación. Y esa nación se rebela contra Dios. Y nosotros obtenemos ideas sobre quién es Dios, cómo obra con nosotros y cómo va formando su plan. Luego esperamos 400 años. Aparece el Mesías, aprendemos sobre su vida en los evangelios y lo que Cristo ha hecho. Después la iglesia comienza en Hechos. A medida que la iglesia crece y enfrenta problemas y preguntas, estas cartas nos ayudan a entender, pero llegas al Apocalipsis. Si tuviste comienzos, el Apocalipsis en realidad es otra historia de comienzos. El Apocalipsis no trata sobre el final. En realidad trata sobre el comienzo. Porque toda la historia de la Biblia abarca un tiempo en la tierra. Y el inicio en el libro de Apocalipsis abarca una época final en la que los cristianos vivirán para siempre. En gloria, asombro y belleza con Cristo. Esto es lo que importa. Conoce la historia para que cuando leas ciertos libros o incluso ciertos pasajes, entiendas cómo encajan en la historia más grande, en la gran historia de Dios y lo que Él está haciendo.
¿Entiendes lo que está haciendo Esther y lo que está haciendo Elías, lo que está sucediendo y en qué época se encuentran? Si es en el reino dividido o en el reino unido. Comprendes los evangelios y cómo reflejan la vida de Cristo y muchas veces señalan al Antiguo Testamento. Es como si las historias del Antiguo Testamento ilustraran las enseñanzas del Nuevo Testamento, que están allí. Cuando conoces la historia, como te la he compartido de manera sucinta y un poco breve, tendrás una comprensión mucho más clara de cómo las historias y las verdades encajan en la gran historia de Dios. Y manejarás la palabra de Dios con mayor eficacia y mayor revelación. Conoce la historia de la Biblia.